Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a esta serie sobre cómo construir una API REST desde cero con TDD. En esta cuarta entrega vamos a encargarnos de implementar la parte del borrado de usuarios. Para toda esa gente nueva que acaba de llegar a este vídeo, os dejo aquí arriba un link a la playlist para que podáis coger todo el contexto y que podáis entender lo que estamos haciendo en este vídeo. Para el resto, sin más, vamos al lío. Como siempre, empezamos por los tests, como siempre, test de afuera adentro, como siempre, empezamos por la API. En nuestro caso tenemos un test para nuestro router de users en el que, sin más, vamos a empezar creando nuestro test, que es aquel que nos ayude a implementar la funcionalidad que queremos hacer hoy. En este caso vamos a test delete one user, como siempre self con un client de tipo test client. Y esto no devuelve nada. Lo que vamos a hacer, vamos a empezar pensando como siempre, es en tener una response. Que esto pues esperemos que al client le podemos hacer un delete al endpoint del API de users con un user ID. Vaya, con un user ID. Este user ID ahora mismo no existe, pero lo vamos a crear. Vamos a hacer interpolación del string para poder usarlo. Aquí pues tendremos un user que en realidad nos vale, es un UID4. Vamos a crear aquí un user ID. Aquí necesitamos pasarle el hexadecimal. ¿Y qué esperaremos? Pues en la aserción, una aserción inicial que podemos hacer es, por ejemplo, que la response tiene un status code. En este caso sí, vamos a decir un status code que sea igual a no content, por ejemplo, igual no content. El no content nos lo importamos, nos importamos equal, corrigiendo el typo. Y con esto, en principio, debería ser más que suficiente. Vamos a ver después que lo que queremos es, de hecho podemos ir un pasito más allá, y es que queremos que igual que hacíamos en test anteriores, voy colapsando esto para que no genere ruido, aquí sí que podemos ya esperar que vamos a tener un dependency override que nos permita tener una función para el handler de borrado. Este handler, pues como siempre nos lo definimos aquí, es un handler que no recibe nada y que devuelve lo que para nosotros era un delete user command handler. En este caso haremos un return en un handler y que aquí este handler pues va a ser igual a un mimic de un spy, porque como el borrado no nos va a devolver nada, simplemente queremos que sea un spy. Este handler, le vamos a poner la barra baja para que no haya conflictos. Eso es, ya empezamos a tener clases que nos va a hacer falta implementar, como es nuestro command handler, es un command, por lo que veamos en el vídeo anterior, porque tiene side effects, vamos a estar borrando usuarios del sistema, por lo tanto es un comando, no una query. Y sin más, lo suyo ahora sería hacer lo mínimo posible para que este test compile. Vamos a empezar de arriba abajo, por ejemplo, que lo suyo sería en nuestra capa de use cases, vamos a hacer el mínimo posible. Vamos a copiar el de crear, por ejemplo, y vamos a hacer un delete. Aquí, como veíamos, este delete no devuelve nada, al igual que el create. Esto va a tener su command, en el que esto va a recibir un UID, que es nuestro user ID que veíamos antes. Luego tendremos nuestro caso de uso, que será el delete user command. De momento, como siempre, no damos más pasos de los necesarios. Y simplemente vamos a decirle que esto recibe un delete user command y que no devuelve nada. De esta manera, en nuestro test ya podríamos importar el handler.
El siguiente paso, aquí necesitamos decirle a MyPy que esto, que el tipo no es relevante, ya que estamos utilizando un mimic, pierde el tipado, por tanto, pero bueno, como lo controlamos aquí no hay problema. Lo siguiente, pues nos iremos al router y de igual manera que teníamos estos get de vídeos previos, nos vamos a hacer nuestro último, que será test get delete one user command handler. Esta es la clase que nos acabamos de crear y por tanto aquí también. Esto es un delete command handler sin repositorio de momento. Esto ya nos va a permitir en el test, idealmente que lo importara, pero como me está pasando los vídeos, tengo que hacerlo de manera manual. Aquí tenemos la clase, pues aquí debajo vamos a importar nuestro get delete one user command. Nuestro test, como vemos, compila. El problema ahora lo tendríamos en bueno, aquí me ha faltado un import, pues si no nos lo diría el test, pero bueno. Tenemos el command handler, aunque está sin implementar, nuestro test ya compila. Lo único que nos faltaría, y de hecho podemos empezar a lanzar los tests, es que nuevamente nos va a decir 405 porque el endpoint ya existe, de hecho es la misma URL que para buscar o que para actualizar, lo único que cambia es el verbo, por eso tenemos un 405. Esto ya nos da el pie o el primer pie para empezar a implementar. En este caso va a ser muy sencillo porque como esto no devuelve nada, lo que vamos a hacer es aprovecharnos del endpoint anterior. En este caso va a ser un delete de aquí así. Esto recibe un user ID, igual que tenemos arriba. La diferencia es que aquí sí que vamos a devolver no content. Esto será un delete user que recibe el user ID, recibe un handler que será de tipo delete command handler con su función get delete command handler y que no devuelve nada. En este caso es muy chulo porque como no devuelve nada, aquí ya podemos decir que esto es pass y aquí por tanto el test ya debería fallar porque no se está llamando al espía. Bueno, ahora sí que pasa porque efectivamente nos está devolviendo no content. La aserción que nos faltaría y que es la última que vamos a hacer en esta primera iteración es validar que a nuestro handler, el método execute, had been called with un comando. Y que este had been called with nos lo podemos importar de Doblex, si no lo hace, lo hacemos nosotros, vale, es has been called, en type on bin, has been called. Ya lo único que nos faltaría aquí es el command, y que este comando se puede hacer de una manera muy fácil. Este será un delete command, nuestra clase command, que lo único que recibía era un user ID. Si ahora lanzamos el test, este debería fallar, por lo que os decía. Tenemos una aserción que dice que el método execute tiene que ser llamado con este delete user command y la llamada no se está produciendo. Perfecto, justo lo que queríamos. Nos venimos a nuestro caso de uso y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es handler, hacer un execute con un command y que este command lo crearemos aquí haciendo un UID del usuario. Nos importamos la clase. Y en principio el test debería estar en verde. Si lanzamos los tests, vale, nos está diciendo que este handler, aquí tiene un método execute, debo tener un fallo en el test, que es que el handler, expect handler, en el get delete es una lambda que le pasa al handler. Vale, esto es que no es una lambda, esto es el handler directamente. Si lanzamos los tests, ahora sí que deberíamos estar en verde. Lo que hemos hecho en este primer ciclo de afuera adentro ha sido definir este test que nos ha obligado a definir el router. Y este router ya desde fuera le hemos dicho que tiene un colaborador, que es el caso de uso, al que debe ser llamado con el comando. De esta manera hemos definido cómo queremos que se comporte nuestro endpoint, delegando la responsabilidad en el caso de uso. Así que sin más vamos a hacer un git add y un git commit de un add new delete endpoint, por ejemplo. Vamos a ver que
Si los checks están bien, se puede hacer el commit, perfecto, hacemos el push y continuamos. Como decíamos antes, vamos de afuera adentro, hemos hecho el test a nivel de delivery y nos vamos al caso de uso. En el caso de uso va a ser muy parecido al del create, en este caso pues será un delete user command handler. De hecho, podemos hacer, igual que hacíamos el otro día, el create lo podemos reemplazar por el delete. Y de igualmente en minúsculas también lo podemos crear. Se van a parecer mucho en el sentido de que la diferencia aquí es que esto es un user ID, que ya tenemos uno en test data, si no estoy yo mal, tenemos en user ID, que se lo pasamos al comando, tenemos nuestro in memory al que vamos a hacer un delete y este delete tiene que ser llamado con el user ID. Aquí el test es bastante sencillo, vamos a ir muy rápido porque básicamente lo que queremos probar es que nuestro handler empieza a recibir un user repository, que es un SPY, al que podemos validar su llamada con los parámetros concretos. Si lanzamos los tests debería fallar, como siempre, primero porque en nuestro caso de uso no tiene constructor, así que nos vamos al handler, nos vamos aquí, definimos el init, como siempre, le ponemos el tipo, entonces de la interfaz user repository, volvemos a lanzar los tests, vamos iterando, lo siguiente será que nuestro in-memory, como nos pasó en el vídeo anterior, no tiene el método delete, así que nada, nos vamos a nuestra interfaz user repository, definimos cómo nos gustaría que fuera nuestro método delete, que va a ser bastante sencillo, vamos a tener un método delete que recibe un user ID, que es de tipo UUID y que no devuelve nada. En este caso es none. Una vez que tenemos definida la interfaz, nos vamos a la implementación, que la podemos ver desde nuestro test, en la que aquí de momento, aquí sí que vamos a quedar bastante... Vamos a hacer un delete que reciba un user ID y que no haga nada. Ahora lo único que necesitamos, como veíamos en el error, es una clase que implemente este método delete. De hecho, si lanzamos los tests, ahora por lo que nos está fallando es porque no se está llamando a este repository, que es muy similar a lo que teníamos antes en el router. ¿Cómo se soluciona esto? Pues como estamos testeando el handler, aquí sencillamente lo único que tenemos que hacer es cambiar esto por un self.userRepository, un delete con el usuario, con el user ID. Si volvemos a hacer los tests, deberíamos estar en verde, así que sin más, comiteamos. Aquí lo que hemos hecho es, aquí lo que hemos implement the delete use case and add a new delete method in the users repository. Hacemos commit, aquí nos va a fallar, como siempre, porque en el router, en el momento que hemos empezado a trabajar con el repositorio, en nuestro caso de uso, necesita que se le inyecte. Por tanto, lo hacemos, añadimos los cambios y volvemos a comitear. Está todo bien, commit y push, segundo ciclo terminado, nos vamos al último, que es nuestra última capa. Estábamos haciendo los tests a nivel de use cases, que por cierto, me he dado cuenta de que esto está mal desde hace tiempo, estos use cases. Vamos a hacer un feed de rename test folder, commit y push, sin más, comitamos las veces que haga falta y los pushes que hagan falta. Como digo, la última parte que nos falta es este delete, que lo podemos hacer de una manera muy sencilla, que es que si nosotros salvamos, buscamos, borramos, podemos hacer save and find and delete. Podemos hacer que si salvamos y buscamos hay usuarios y si acto seguido hacemos un repository de este user ID y los volvemos a pedir, yo esperaría que esta lista de usuarios sea vacía. Creo que se me sigue. Creamos un usuario, instanciamos nuestro repositorio, lo salvamos, lo buscamos, lo borramos y lo volvemos a buscar. Aquí sí que podemos ver que los usuarios inicialmente
perdón, vamos a ponerlo así para separarlo. Inicialmente los usuarios eran una lista, después de borrar y de volver a buscar, esta lista es vacía. Si lanzamos los tests, ahora estos deberían fallar porque, si recordáis, efectivamente, no tenemos implementado el repositorio, por lo tanto no es vacío. Lo único que nos queda es venir a este método delete de nuestro repositorio. Aquí nos trae la interfaz, pero nos podemos venir al in-memory. Aquí, sin más, lo que vamos a hacer, y como decía en vídeos anteriores, no me voy a meter, yo creo que aquí podemos hacer un del de esto. Es como una implementación bastante sencilla, pero que nos vale. Como os digo, no estoy entrando en los unhappy paths porque podría ser que se nos proporciona un user ID que no existe en la lista y habría que controlarlo y demás, pero para este vídeo me estoy centrando únicamente en los happy paths. Como hemos hecho en los ciclos anteriores, pues nada, volvemos a comitear. Aquí lo que hemos hecho es implement the delete method in the users repository, y si todo está bien, pues para arriba. Espero que os haya gustado. Con esta cuarta entrega lo que hemos conseguido es acabar de implementar de manera súper básica la API. Faltaría cubrir todos nuestros endpoints, casos de usos e infraestructura con los unhappy paths, que haré un vídeo posterior para puedo mostrar un ejemplo de cada capa para ver cómo hago yo este testeo de los unhappy paths. Y poco más. Espero que os haya gustado, espero que veáis ciertos patrones que se van repitiendo, porque todo esto del TDD al final básicamente se trata de consistencia, de repetir y de coger el hábito y de hacerlo muchas veces hasta que salga natural. Y nada más, nos vemos pronto y muchas gracias por estar aquí. Chao, 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 chao.